¿Qué pasa, gente? Bienvenidos a Antar Explora. A ver, pensad por un momento en una prisión de máxima seguridad. Muros de hormigón de metros de grosor, alambre de espino, guardias armados hasta los dientes, tecnología punta vigilando cada puto rincón. Lugares diseñados para ser literalmente inescapables. Fortalezas modernas de las que, en teoría, nadie puede salir. Pero la historia, joder, la historia siempre nos demuestra que la voluntad humana, la astucia y la pura desesperación pueden romper cualquier cadena. Hoy no vamos a hablar de fugas de película, no. Vamos a hablar de la puta realidad que supera a la ficción. Hoy veremos las 5 fugas de prisión más impactantes de la historia moderna. 5 historias que te van a volar la cabeza, protagonizadas por individuos que, para bien o para mal, demostraron una inteligencia y una determinación que desafían toda lógica. Estos no son simples delincuentes que encontraron una puerta abierta, son estrategas, ingenieros improvisados, maestros del engaño que humillaron a los sistemas de seguridad más sofisticados del planeta. Vamos a analizar cómo lo hicieron, qué falló y cómo sus hazañas dejaron en ridículo a gobiernos enteros. Preparaos, porque lo que vais a escuchar es una locura. Desde túneles kilométricos cavados con una precisión milimétrica, hasta helicópteros aterrizando en el patio de la cárcel, como si fuera un puto servicio de Uber. Cada una de estas fugas es un jaque mate a la autoridad, un testimonio brutal de que no existen las cárceles 100% seguras. Estas historias nos obligan a preguntarnos: ¿es posible encerrar de verdad el ingenio humano, por muy oscuro que sea? Agarraos, porque empezamos este viaje a través de los barrotes rotos y la libertad robada. Empezamos fuerte, pero muy, muy fuerte. Vamos a México, año 2015. El puto amo del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, está encerrado en el penal del Altiplano. Ojo, no hablamos de una cárcel cualquiera, hablamos de la prisión de máxima seguridad más blindada de todo México. Un lugar del que, supuestamente, era imposible escapar. Las autoridades mexicanas se jactaban de tenerlo bien atado, era su trofeo. Pero el Chapo, amigos, es un tipo que juega en otra liga. Mientras el mundo creía que se pudriría allí, él y su gente estaban llevando a cabo una obra de ingeniería que ríete tú del metro de Madrid. Una noche de julio, el Chapo desaparece de su celda. ¿Cómo? Se mete en un agujero en la ducha, un puto cuadrado de 50 por 50 centímetros. Y ese agujero no llevaba a una alcantarilla, no. Llevaba a un túnel de más de 1,5 kilómetros de longitud. 1,5 kilómetros, cavado a 10 metros de profundidad, con ventilación, iluminación y hasta una motocicleta sobre raíles para salir de allí a toda hostia. Esta mierda no la improvisas en 2 días. Fue una operación planificada durante meses, con ingenieros, con gente comprada dentro y fuera, una demostración de poder y corrupción que dejó al gobierno mexicano con el culo al aire y una cara de gilipollas monumental ante el mundo entero. Ahora nos vamos a un clásico, a la madre de todas las fugas, la que inspiró libros y películas. Viajamos a 1962, a la bahía de San Francisco, a una isla que era sinónimo de infierno, Alcatraz, La Roca. Esta prisión no era solo de máxima seguridad, era una fortaleza psicológica. Rodeada de las aguas heladas y las corrientes mortales de la bahía, la idea era que, aunque lograras salir de los muros, el océano te mataría. Era la cárcel para los incorregibles, los peores de entre los peores. Y allí estaban Frank Morris, un tipo con un coeficiente intelectual de genio, y los hermanos John y Clarence Anglin. Estos 3 tíos no tenían los recursos de un cártel, pero tenían algo igual de valioso, ingenio y una paciencia infinita. Durante meses, usando cucharas afiladas y un taladro improvisado, hecho con el motor de un ventilador, fueron picando el hormigón deteriorado alrededor de los conductos de ventilación de sus celdas.
Para que los guardias no se dieran cuenta durante los recuentos nocturnos, crearon unas cabezas de maniquí acojonantemente realistas con papel maché, jabón, pintura y pelo real que recogían de la barbería. La noche de la fuga, dejaron las cabezas en sus camas, se colaron por los agujeros, subieron al tejado y bajaron hasta la orilla, donde se lanzaron al agua en una balsa hecha con más de 50 impermeables robados. Nunca se encontraron sus cuerpos. El FBI cerró el caso diciendo que se ahogaron, pero ¿y si no? ¿Y si lo lograron? Esa duda es lo que la convierte en una puta leyenda. Si lo del Chapo y Alcatraz os parece increíble, lo que vais a escuchar ahora es de videojuego. Es puro GTA en la vida real. Nos vamos a Francia para hablar de Pascal Payet, un criminal que no se conformó con escapar una vez, ni dos, sino que lo intentó 3 veces. Y su método preferido era, cuanto menos, espectacular. Payet no cavaba túneles, él miraba al cielo. En 2001, mientras cumplía condena por asesinato, unos colegas suyos secuestraron un helicóptero y aterrizaron en el tejado de la prisión de Luynes. Así de simple. Se subió y se piró. Una humillación total para el sistema penitenciario francés. Pero la cosa no acaba ahí. Lo capturaron, claro. Pero Payet es un tipo rencoroso. En 2003, mientras estaba preso, organizó la fuga de 3 compañeros de la misma prisión y con el mismo método. Otro helicóptero. Era su firma, su tarjeta de visita. Y por si fuera poco, en 2007, cuando estaba en la prisión de Grasse, considerada de alta seguridad, la historia se repitió por tercera vez. Un helicóptero secuestrado, esta vez en Cannes, aterrizó en el patio. 4 tíos encapuchados y armados hasta los dientes bajaron, crearon una distracción y se lo llevaron en menos de 5 minutos. Sin un solo disparo. Pascal Payet convirtió la fuga en helicóptero en un puto arte, demostrando que a veces la solución más audaz y directa es la más efectiva. Una locura. Dejamos las hazañas individuales para hablar de una fuga masiva, una operación militar en toda regla orquestada desde dentro de los muros de una de las prisiones más temidas de Europa. Estamos en Irlanda del Norte, 1983, en plena ebullición del conflicto de los Troubles. La prisión de Maze, o Long Kesh, era el destino de muchos miembros del IRA, un complejo diseñado para ser a prueba de fugas, con bloques en forma de H, muros altísimos y torres de vigilancia por todas partes. Era una fortaleza dentro de otra fortaleza. Pero el 25 de septiembre de ese año, todo ese sistema se vino abajo de la forma más brutal. 38 prisioneros del IRA, liderados por gente como Bobby Story y Jerry Kelly, pusieron en marcha un plan meticulosamente coordinado. Usando armas de contrabando metidas en la prisión, tomaron el control de su bloque, el H-Block 7, secuestrando a los guardias y quitándoles los uniformes. El plan era sencillo, pero jodidamente arriesgado: esperar al camión de la comida, secuestrarlo y usarlo como un caballo de Troya para salir de allí. Y lo consiguieron. Se abrieron paso por el complejo, haciéndose pasar por guardias y engañando a los controles, en una operación que duró horas. Fue la mayor fuga en la historia británica y un golpe de propaganda brutal para el IRA. Una demostración de organización, disciplina y cojones que dejó en evidencia a todo el aparato de seguridad británico. Para terminar, tenemos un caso que no destaca por la ingeniería o la fuerza bruta, sino por la pura astucia, la manipulación y el aprovechamiento del error humano. Hablamos de uno de los asesinos en serie más infames y aterradores de la historia, Ted Bundy. Este tío no era un capo de la droga ni un soldado, era un estudiante de derecho encantador, carismático, y bajo esa fachada, un monstruo absoluto. Y esa misma inteligencia que usaba para cazar a sus víctimas, la usó para escapar no una, sino 2 veces de la custodia policial en 1977, mientras esperaba su juicio en Colorado. La primera vez
fue casi cómica por lo insultantemente simple que fue. Durante un receso en una audiencia en el juzgado de Aspen, Bundy, que se representaba a sí mismo, pidió ir a la biblioteca para consultar unos libros. Lo dejaron solo, sin esposas, sin vigilancia. Y él, simplemente, abrió una ventana del segundo piso y saltó. Se escondió en las montañas durante 6 días antes de ser recapturado. La segunda fuga, 6 meses después, fue más elaborada. En la cárcel del condado de Garfield, se dio cuenta de que el techo de su celda estaba hecho de un metal blando. Durante semanas, fue cerrando un agujero con una hoja de sierra que consiguió, ocultando su trabajo con libros y dibujos. La noche de fin de año, se coló por el agujero, se vistió con ropa de calle que había robado y salió por la puerta principal. Nadie se dio cuenta de su ausencia durante 17 horas. Bundy demostró que la mayor vulnerabilidad de cualquier sistema de seguridad es la arrogancia y el exceso de confianza de quienes lo custodian. Y ahí las tenéis. 5 historias que demuestran que por muchos muros que construyas, por mucha tecnología que instales, la determinación y el ingenio humano siempre encontrarán una grieta. Desde la obra faraónica del Chapo hasta la insultante simplicidad de la fuga de Ted Bundy, cada uno de estos escapes es un capítulo fascinante y aterrador de la criminología moderna. Son relatos que nos hablan de poder, de corrupción, de inteligencia y de una voluntad de ser libre que, en estos casos, superó cualquier obstáculo imaginable. Estas fugas no fueron solo anécdotas, fueron auténticos terremotos que sacudieron los cimientos de la seguridad penitenciaria a nivel mundial. A raíz de estos eventos, los protocolos cambiaron para siempre. Se reforzaron los suelos de las celdas, se prohibieron los vuelos sobre ciertas prisiones, se implementaron sensores sísmicos y se revisaron de arriba a abajo los procedimientos de vigilancia. Cada fuga fue una lección carísima, pagada con la humillación de los estados y, en algunos casos, con la sangre de nuevas víctimas. Nos enseñaron que la seguridad no es un estado permanente, sino una batalla constante contra la creatividad de aquellos que no tienen nada que perder. Nos recuerdan que el eslabón más débil de cualquier cadena de seguridad sigue siendo, y probablemente siempre será, el factor humano. Ahora os toca a vosotros. ¿Qué os han parecido estas historias? Son una puta locura, ¿verdad? Quiero que me dejéis en los comentarios cuál de estas 5 fugas os ha impactado más. ¿El túnel kilométrico del Chapo? ¿La audacia de los helicópteros de Payet? ¿O la inteligencia macabra de Bundy? Dadle un buen like si os ha gustado el video, suscribíos a Antar Explora para no perderos más contenido como este, y nos vemos en el próximo. Un saludo.